Bien, ok. En nombre de la Universidad Yacambú, a través del Vicerrectorado Académico y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, les doy la más cordial bienvenida a este último encuentro de la Cátedra Fundamentos del Derecho en un intensivo que se llevó a cabo en el periodo 2026 0. En esta ocasión les doy la más cordial bienvenida nuevamente a los participantes asistentes en este momento en la sala: Alondra Abad, Fabiola Ruiz, Miguel Ángel Rojas y creo que perdió la conexión la otra chica que estaba conectada. Pero en todo caso, hoy estaremos hablando acerca del último tema que vamos a abordar, que tiene como referencia la vinculación con los tratados internacionales, sus conceptos, tipos, algunos elementos, características y eh, también vamos a estar hablando acerca de la celebración de esos tratados internacionales, los principales acuerdos que ha sostenido Venezuela y de la importancia que esta temática trae para cada uno de los estudiantes, indistintamente de la carrera que estén enfrentando. Quien tiene el gusto de saludarles, su docente abogado Deyanire Navarro Rodríguez, y les quiero manifestar públicamente que he estado muy contenta, muy satisfecha con el resultado obtenido en las evaluaciones de los participantes, donde se evidencia mucha responsabilidad y compromiso, y eso es lo que se anda buscando. Responsabilidad principalmente con ustedes y con el país. ¿Por qué? Porque todos los temas que se ventilan a través del aula virtual son temas reales, son casos no hipotéticos, son casos reales del acontecer nacional y donde ustedes imponen su pensamiento crítico desde la perspectiva profesional indistintamente de la carrera. Acá estamos conviviendo y compartiendo experiencias porque yo también aprendo de los criterios de ustedes en esos análisis y puedo entender la preocupación, por ejemplo, de los estudiantes de ambiente que plasman en en estos análisis y en esta vinculación con las temáticas que se abordan dentro de las unidades de contenido, la preocupación que tienen por el cuidado del ambiente, los ecosistemas y las repercusiones que enfrentamos las comunidades de los entornos donde se producen desviaciones en la protección de estos ambientes. Pero también nos encontramos con la perspectiva desde la ingeniería, desde la contaduría pública, porque estamos hablando de temas que tienen una repercusión y un impacto económico, no solamente expresado en bolívares, sino en dólares, y que esto también ha repercutido, como fue el caso de que estudiamos en la tercera unidad, cuando hablamos de la importancia del Estado, del territorio, la población, el territorio y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la administración pública y los poderes del Estado. Allí pudimos darnos cuenta la repercusión y la investidura que cada una de estas figuras tiene en conjunción con la importancia de cada una de estas empresas. En el caso del conglomerado industrial, donde convergen varias empresas, que es el caso del complejo criogénico, por citar un ejemplo, de José, del estado de Anzoátegui, allí no solamente se está produciendo una desviación a nivel de un problema de ingeniería, estamos hablando de un problema de producción, un problema de carencia de planificación en mantenimiento de la banda que transportaba el producto, en este caso es el coque, y también estamos hablando de ese impacto que tiene en el ambiente, en los entornos, en las comunidades, en las poblaciones aledañas. También estamos hablando desde el punto de vista jurídico, las leyes y los fundamentos del derecho que aplican y las sanciones que pudieran aplicarse en un momento dado, producto de esas desviaciones, que no solamente estamos hablando de sanciones administrativas, pecuniarias, sino también estamos hablando de sanciones penales. ¿Sí? Asimismo, esto repercute a nivel del turismo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de contaminación de áreas, estamos hablando
de costos de producción, de la falta de credibilidad en los procesos productivos venezolanos y en la falta de mantenimiento de los activos, de la contaminación de aguas, de la afectación en salud. Entonces, todo eso se extrapola a nivel internacional a la credibilidad que otros pueblos, otros países manifiestan en el caso de inversiones financieras o simplemente de la ampliación hacia el turismo. ¿Alguno de ustedes quiere dar alguna opinión? Puede abrir su micrófono, son libres de participar. Quiero que en esta ocasión conversemos porque este tema de los tratados internacionales no es un tema aislado, no es un tema cuadrado y es un tema que quiero compartir. ¿Qué nos puede decir Alondra desde su punto de vista, que ella creo que es estudiante de ambiente? Ella manifestaba su preocupación en ese sentido, en el análisis crítico que presentó en su evaluación, también Miguel desde el punto de vista jurídico, y en sí creo que Fabiola Ruiz es de turismo, entonces quiero escuchar desde su punto de vista. No tengan miedo, esto no es un monólogo, estamos creciendo todos. Antes de entrar a la temática quisiera escuchar brevemente su participación. Cuéntenme, soy todo oídos. ¿Quién habla primero? Miguel. Bueno, yo considero que los tratados internacionales son importantes porque crean obligaciones que los estados deben respetar una vez que han expresado válidamente su consentimiento, no solo acuerdos políticos ni instrumentos que producen efectos jurídicos, y regulan relaciones entre sujetos de derecho internacional. Correcto, correcto. ¿Algo más? Bueno, su cumplimiento creo que se basa en el principio de buena fe por los estados que lo suscriben. Deben asumir seriamente los compromisos establecidos. Correcto, correcto. ¿Alguien más? Sin miedo. ¿Alguna opinión adicional de parte de los jóvenes? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, considero que los tratados internacionales en el ámbito de las ciencias ambientales son muy importantes, ya que si todos los países se ponen de acuerdo en seguir ciertas reglas o ciertas normas para proteger el ambiente, es más fácil lograr ese objetivo, pues. Correcto. Como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible. Excelente. Esos 30 objetivos, hay uno que es bueno, hay varios. Son 17. Cuidar los mares, cuidar la tierra, el ambiente, son los animales. 17 objetivos, Alondra, son en la Agenda 2030. 17, sí. Ajá. Y entonces, correcto, me parece excelente esa observación que estás dándonos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, que es una agenda internacional muy robusta, donde Venezuela está activamente participando y donde tiene un compromiso de cumplir y adaptarse a esas altas exigencias, no solamente en materia ambiental, pero yo creo que es uno de los ámbitos más importantes porque es la vida de los ecosistemas y es el único planeta o la única casa que tenemos, ¿cierto? Para vivir, para alimentarnos. Exactamente. Correcto. Muy bien. Sí, otro objetivo es, por ejemplo, el trabajo. ¿Cómo es? El trabajo. Bueno, que todos tengan un buen trabajo, pues. Excelente. Y también el hambre cero. Un derecho fundamental como es las oportunidades laborales y allí está participando también la Organización Internacional del Trabajo, brindando, por supuesto, la protección, no solamente en cada uno de los estados como países, sino a nivel internacional cuando se produce la movilidad humana, ¿no? Protegiendo sus derechos, calidad de las remuneraciones, de los ambientes de trabajo, de la protección. Excelente acotación, y lo que busca esta agenda, por supuesto, como bien lo dice Alondra, es pobreza cero. Adicional a esos temas, también Venezuela viene suscribiendo una serie de tratados relacionados con violencia de género, protección de niñas o adolescentes, protección de personas con discapacidades, ¿sí? No solamente son tratados de comercio o de libre comercio o de intercambios comerciales o transfronterizos, sino que están principalmente vinculados a la protección y garantía de la dignidad humana, ¿sí? Interesante. Entonces vamos a definir
A partir de los derechos humanos. De los derechos humanos, exacto, de la dignidad humana y de los derechos humanos que están relacionados con... De hecho, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una carta sumamente humana, ¿ok? Donde todos sus artículos promulgan y promueven la protección de los derechos humanos del ser humano, desde la dignidad de la persona. Muy bien. Entonces, definamos qué son entonces tratados internacionales. Algunos autores hablan de que los tratados internacionales se corresponden a acuerdos celebrados, ¿sí?, por escrito. Algunos no se celebran por escrito, pero normalmente son formalmente suscritos a través de acuerdos escritos entre sujetos de derecho internacional, ¿sí?, principalmente entre los estados, es decir, los países, y algunas organizaciones internacionales, como unas de las que hemos mencionado, que las mencionó Alondra, a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo. También tenemos la Organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas, que es ACNUR, que protege todo lo que corresponde a las poblaciones vulnerables, que en este caso son los niñas, niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores. Esto engloba, por supuesto, la protección de las familias, en fin. Entonces, estos tratados internacionales pasan a regir y a regirse, por supuesto, a través del derecho internacional y genera obligaciones jurídicas vinculantes. ¿Qué les dice a ustedes cuando hablamos de obligaciones jurídicas que están vinculadas? Cuando vimos las obligaciones, ¿qué nos decían las obligaciones, muchachos? ¿Qué recuerdan? ¿Qué eran las obligaciones? Como persona natural o como personas jurídicas. En este momento estamos hablando de personas jurídicas, ¿cierto? Que en este caso son los estados que se asumen esos tratados internacionales a través de acuerdos entre estados u organizaciones. Entonces, cuando hablamos de obligaciones jurídicas, por ejemplo, Miguel, ¿qué cree usted que se refiere a esto? Bueno, profe, yo creo que las obligaciones jurídicas son compromisos legales que asumen un Estado Correcto. al formar parte de un tratado y que después debe cumplir. Correcto, ¿verdad? Por eso se dice que es una obligación jurídicas vinculantes, porque estamos hablando de leyes que tienen rango constitucional. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales tienen rango constitucional. Ustedes lo pueden ver en la pirámide de Kelsen, donde encontramos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestra acta o carta suprema, nuestra ley suprema que le da cuerpo al resto del cuerpo normativo o el marco jurídico venezolano, y los tratados internacionales. Ellos están en la cúspide de esa pirámide o ese marco jurídico. Por lo tanto, estas obligaciones jurídicas están relacionadas con ese marco jurídico de cada uno de los países, pero que deben sentarse a negociar a ver si es conveniente que ese pacto o ese tratado o ese acuerdo se celebre dependiendo de los intereses de cada una de las partes. Es decir, si yo me siento a negociar con Alondra y Alondra me dice yo voy a poner la tierra y usted va a poner la inversión, ella también va a poner sus limitaciones. Aquí no puede usted, si quedamos en que vamos a sembrar maíz, usted no me va a salir ahora con que son peras o son naranjas, ¿verdad, Alondra y Miguel? Entonces, no me va a venir con que usted va a querer disponer de esa siembra antes de haberla cosechado, y de que usted va a empezar a regalar el maíz y que usted va a invitar a todo el mundo y va a empezar a repartir. No, ¿verdad? Porque usted tiene unos acuerdos que en esos artículos y en ese es un contrato que se celebra entre estados y se firman, o pueden ser acuerdos de palabra, pero estamos hablando de acuerdos de alto nivel. No estamos hablando de un acuerdo entre personas que de pronto usted va a quebrantar ese acuerdo. En el caso de los acuerdos bilaterales y de los acuerdos entre los estados, son acuerdos formalísimos, ¿ok? Se levantan actas. No se firman todavía acuerdos o tratados. ¿Por qué? Porque están deliberando, y estos tratados pueden durar hasta 10 años esa celebración hasta que se llegue a la consecución real, dependiendo del proyecto, dependiendo del acuerdo que se esté vislumbrando,
¿sí? Quiero que tomen en cuenta eso. Puede estar contenido en uno o varios instrumentos jurídicos y su validez no depende de su denominación, es decir, puede ser un tratado, puede ser un convenio, puede ser un acuerdo o puede ser un protocolo, y eso va a depender de la necesidad de un país o de los dos países o de los países que se conjugan para llegar a un acuerdo. ¿Eso está claro? Entonces, para que exista un tratado, se requiere como mínimo la participación de dos sujetos jurídicos. Ya mencionamos que pueden ser dos estados, ¿verdad? O alguna organización internacional con capacidad para obligarse, ¿ok? Estos acuerdos pueden versar sobre una amplia variedad de materias, como que límites territoriales, como lo mencionábamos hace un rato, intercambios comerciales, por ejemplo, cooperación tecnológica o técnica, de talentos, ¿ok? En un tiempo expedito se va a presentar un grupo de talentos de Venezuela o de ese país en el país venezolano para intercambiar formación, por ejemplo, eh, para el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, entre otros aspectos. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados, aunque pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales, como lo dijimos al principio. ¿Querías decir algo, Miguel? Saben que no puedo ver cuando levantan la mano. Pueden hablar, decir, profe, profe, y yo paro, ¿ok? ¿Ibas a decir algo? No, profe. Ok, sigo. No. Porque es que estoy trabajando con la tabla y estoy trabajando con mi teléfono. Eso se los expliqué la vez pasada. Muy bien. Acaba de restituirse el servicio eléctrico, la historia que ya conocemos. Entonces, lo más común es que estos acuerdos se realicen entonces entre estados, aunque puede celebrarse entre estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena, y esto es importantísimo que lo tomen en cuenta porque esa convención Venezuela la ratificó en el año 69, es decir, ninguno de ustedes había nacido. Yo tenía como dos añitos, un añito y pico de nacida. Entonces, esta convención habla de los derechos de los tratados celebrados entre organizaciones y los estados a nivel internacional o entre organizaciones internacionales. Esto también fue ratificado nuevamente en el año 86. ¿Cómo se clasifican entonces los tratados internacionales? Estamos hablando por la materia, por el objeto de estudio tratado, por ejemplo, tratados de comercio, tratados políticos, de paz, ¿sí? Tratados de extradición a nivel fiscal, sociales, económicos y sobre todo de amistad. Hay algo acá que es importante porque recordemos que Venezuela desde el 2014 viene enfrentando de manera sistemática una migración hacia otros países de América Latina, el Caribe, Europa y hacia Estados Unidos. ¿Qué le tocó a Venezuela? Retomar esas relaciones porque estos países no tenían, no establecieron una parametrización del control estadístico de la movilidad humana, porque Venezuela no se caracterizaba por ser un país migratorio, sino al contrario se caracterizaba por ser un país receptor de migrantes, y eso lo dice la historia contemporánea venezolana, y lo pueden ustedes investigar, quienes llegaron acá en los años 60, por ejemplo, Colombia, Perú, los chilenos también en los años 80 estuvieron acá migrando, producto de una situación de dictadura muy cruenta. En el caso de los colombianos fue el tema de la guerrilla colombiana, que bueno, todavía es un tema que está sobre el tapete. En el caso de los peruanos era problemas políticos en ese momento, en fin. Entonces Venezuela suscribió con estos países una serie de tratados y de acuerdos en su momento, pero cuando se produce la migración de Venezuela, por ejemplo Colombia, que acostumbraba a tener una relación comercial entre la frontera colombo-venezolana, entre San Cristóbal y Cúcuta y así otras regiones de Colombia y de Venezuela, eso se recrudece producto de esa movilidad de a pie, porque el venezolano comenzó a migrar no solamente a nivel terrestre, sino no solo en forma aérea, sino
a nivel terrestre, hubo una migración con una diáspora que superó las mediciones o las métricas esperadas, y estos países, estoy hablando de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia incluso, Brasil, no estaban preparados en un sistema estandarizado para llevar un control eh, de las razones, de las edades, de los tipos de migrantes, las personas con discapacidades, cuántos niños y adolescentes, cuántas familias enteras, cuántos adultos mayores o cuántos profesionales, cuántos, nada. O sea, los primeros años hubo de verdad una desinformación total que obligó a estos países a parametrizar sus sistemas de control migratorio para entonces responder a a ese volumen o a esa diáspora venezolana que hoy se registra en casi 8 millones de venezolanos fuera, 8 millones y medio de venezolanos fuera del país. Entonces, estamos hablando de que pueden haber entonces tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el venezolano está sufriendo problemas en estos países receptores porque ellos manifiestan que llegan los venezolanos a quitarles el trabajo, que le roban sus capacidades de atención médica, hasta el tema del enamoramiento de los hombres, las venezolanas le llegan a quitar los maridos, y eso es totalmente falso. Lo que ocurre es que el venezolano es un echado para adelante, y hay que reír también de esto, ¿no? Porque es hasta cómica la cosa. El venezolano se fue, el venezolano de a pie y el venezolano que se fue por otras vías, vía aérea. También hubo una diáspora con unos niveles profesionales a partir del año 2017, donde una diáspora nuestra, una migración grandísima que estaba relacionada con los talentos más importantes de Venezuela en el área médica, de ingeniería, mano de obra calificada a nivel de técnicos, de mano de obra especializada en petroquímica, en área de ambiente, en fin, todos estos profesionales especialistas en el área de cardiología, pediatría, neurología. Llegó un momento que Venezuela no disponía de estos especialistas producto de esta migración tan forzosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que allí, cuando hablamos de la discusión de los derechos humanos como la materia tipo estudio en estos tratados internacionales, debemos tomar en cuenta que los derechos humanos están relacionados directamente con la dignidad humana, indistintamente de que usted esté en el territorio nacional o esté en cualquier país, usted goza de los derechos humanos. Por lo tanto, eso de que usted va a quitarle el cupo a nadie a nivel educativo, si lo puedes leer, Fabiola, si me puedes leer eso, esa participación, porfa, me gustaría, porque no puedo leer, porque estoy por mi tablet. Puedes abrir tu micrófono y puedes compartirnos tu idea libremente, Fabiola. Esperamos porque ella abra su micrófono y nos comparta lo que escribió para poder revisarlo, porque por acá no lo puedo ver. Fabiola. ¿O será que lo puede leer alguno de ustedes? Alondra, ¿lo puede leer? ¿Qué escribió su amiga, su compañera? Fabiola dice, como el Mercosur, que es un acuerdo, su objetivo principal es la integración económica entre los países miembros a través de un mercado común con libre circulación de bienes y servicios, pero también ofrece libre circulación de personas sin necesidad de visas. Está bien, pero Venezuela suscribió ese acuerdo en su momento, y ya lo vamos a ver, pero hace rato que no forma parte. ¿Por qué? Porque hubo un problema, un conflicto político, una postura para el entonces presidente Hugo Rafael Chávez Fría, y no se preocupe, Fabiola, porque estamos en vivo y en directo, y bueno, la idea es que compartamos las impresiones. Entonces, les decía que el Mercosur, sí, efectivamente, fue una idea que hoy los países que integran este mercado del sur todavía tienen un intercambio comercial, y la idea del enfoque es maravillosa, pero Venezuela
no está participando en el Mercosur por un tema básicamente político y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, lo que quiero que se lleven claro es que el estudio de los tratados internacionales engloba la realidad de lo que son las relaciones basadas en acuerdos amistosos, en acuerdos que nos convengan entre las partes y en este caso los estados y las organizaciones para llegar a una consecución de hechos factibles. En el caso de la función de crear obligaciones a través de los tratados internacionales, tenemos que los tratados de ley, los tratados de contrato. Cuando hablamos de un contrato, eso también lo vimos en el segundo corte, cuando usted suscribe un contrato, ese contrato está lleno de algunas estimaciones del que es dueño de la cosa o el que está alquilando o arrendando o dando para el goce y disfruto algo, pero tiene que cuidar y tener una garantía delante de eso que él está facilitando para que usted se desarrolle o para que usted haga uso de esa cosa. Por eso es que los contratos a nivel de los tratados internacionales no son acuerdos sencillos que se celebran de una vez, sino que pueden pasar años para ponerse de acuerdo y finalmente firmar esos acuerdos. Por eso se habla de que los acuerdos muchas veces se va en la avanzada desarrollando quizás proyectos un poco menos impactantes para no quedarse en el tiempo, pero finalmente se concreta ese tratado en 10 años, ¿sí? Ese contrato como tal. Entonces se dice que los primeros establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes, es decir, con rango constitucional, ¿sí? Y los segundos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes. ¿Quiénes son los contratantes? Bueno, las personas que están estableciendo entonces ese contrato o ese acuerdo entre las partes y llegando a deliberar qué es lo que me conviene a mí o lo que no me conviene para llegar a ese acuerdo y darle consecución a la solicitud. Bien, esta distinción está bastante superada, pues ambas particularidades se funden, es decir, hay una reglamentación jurídica, pero hay acuerdos que se sostienen con el interés de llevar a un feliz término, es lo que se busca. Permítanme un momento que me voy a servir un vasito de agua, un momentico y disculpen. Muy bien, acá estamos de nuevo. Entonces, por la índole de los sujetos participantes distinguidos, en este caso, los tratados entre estados y organizaciones internacionales pudieran generarse. Ok, también está la OEA, ¿sí? Y en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, lo que busca es entonces, un ejemplo que citó Alondra hace un momento, esa Organización Internacional del Trabajo vela por las garantías y los derechos de los trabajadores indistintamente de su nacionalidad, de su credo, de su raza, de sus creencias, es lo que quiero decir, y si pertenece a alguna etnia como tal. En este sentido, los derechos humanos lo que buscan en este momento y siempre es preservar la defensa de la dignidad del hombre, es decir, del hombre como género, sus derechos fundamentales a la vida, sus derechos al libre desenvolvimiento, a la movilidad humana, al trabajo, a formar una familia, a tener salud, a educarse, a estudiar, a participar libremente en reuniones, a visitar países, crecer, hacer turismo, a aprender nuevas lenguas, llámense a nivel de etnias o idiomas como el idioma inglés, el idioma alemán, el idioma cantonés, en fin, lo que sea, pero siempre respetando los derechos y lo que está regulado dentro del control social que tienen los países, porque para eso es el derecho. Por su duración se diferencian entre tratados de duración determinada, lo dijimos hace un rato, y tratados de duración indeterminada. Por la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en una negociación, tratados abiertos y cerrados.
Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo que su admisión implica la celebración de un nuevo tratado. Es importante que ustedes investiguen cuáles serían entonces esos tratados en los cuales implica una celebración para celebrar un nuevo tratado. Por ejemplo, Colombia tuvo que celebrar un nuevo tratado de que ampliara el rango de la libertad de intercambio comercial, pero también a nivel migratorio y territorial. ¿Por qué? Por el tema de la migración, bien sea migración forzada o libre migración o movilidad humana, dependiendo de las circunstancias, porque también personas salieron por allí con la intención de buscar su seguridad jurídica, ¿sí? Y política, porque son perseguidos políticos, ¿sí? Asilos, personas que corrían peligro su vida. ¿Por qué? Porque son opositores, lo que sea que esté ocurriendo, ¿está bien? O que tengan una tendencia política que no sea la que esté con la mayor simpatía en un momento dado. Por otro lado, podemos encontrar por la forma de conclusión que, por ejemplo, tratados concluidos de forma solemne y tratados concluidos de forma simplificada, que luego son enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para la opinión y legislación. Recordemos entonces, cuando vimos en la semana pasada la importancia de los poderes, siempre el Poder Legislativo va a supervisar y es quien autoriza si estos tratados y quién va a ser el cónsul, quién nos va a representar, esas figuras dentro y fuera de Venezuela, lo va a aprobar es quién, el poder, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial, pero el que tiene la última palabra y es el que vela por el poder ejecutivo y lo que se legisle a través de los tratados es ese poder legislativo y el poder judicial, porque hay una investigación si esa persona tiene una conducta intachable, si cumple, si la persona que nos va a representar, en este caso un embajador o un representante con figura militar un agregado militar en cualquier país del mundo, debe cumplir con unos ciertos parámetros establecidos por la Constitución, como lo es ser venezolano, ser una persona intachable en su conducta, ser una persona éticamente responsable en todas sus funciones, que no tenga ninguna conducta que impacte o que desvíe el destino de lo que se busca con este nombramiento, en fin. Por ende, las naciones intercambian ideas y objetivos comunes de interés para ambos. ¿Esto se entiende hasta aquí, muchachos, participantes? Bien. Sí, profe. Excelente. Excelente. Con respecto a las denominaciones, los tratados internacionales, cuando hablamos de partido, se alude al género. No obstante, estos instrumentos internacionales a lo largo de la historia han ido adoptando y siguen adoptando en la práctica diversas denominaciones particulares, sin dejar por ello de responder a la naturaleza del tratado internacional. Es decir, esos nombres particulares no tienen implicaciones jurídicas ni afectan su calidad siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales del tratado. Un tratado particular, por ejemplo, puede denominarse un acuerdo, una convención, un convenio. Ahorita se acaba de firmar un convenio nuevamente con el consulado chileno para permitirle a los extranjeros, a nuestros connacionales que hagan vida en ese país extranjero, mejor dicho, que puedan actualizar su documentación y regularizar su pasaporte, y se abre nuevamente en Caracas la oficina consular que permita también entonces celebrar, como se hacía hasta hace 3 años atrás, las entrevistas para el otorgamiento de visas y la reunificación familiar o esas visas de trabajo que hay por intercambio entre los países. Normalmente se usa para designar a los tratados constitutivos de organizaciones internacionales un estatuto. Por ejemplo, el Estatuto de Roma, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, es un estatuto que forma parte de un tribunal aparte, externo, individual,
que solamente va a poder actuar en un país en caso de que se compruebe que el aparato de justicia de ese país no está actuando de manera acorde o brindando respuestas a aquellos posibles crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o crímenes que afecten la dignidad humana. Por eso se abre una oficina, luego de todo un preámbulo, que sería interesante que lo investigaran, todo lo que tiene que ver con la investigación de Venezuela. Desde el año 2014 se abre un expediente ante la Corte Penal Internacional con el interés de abrir una investigación exhaustiva, ¿sí?, ante esta Corte, ante estos magistrados, obviamente con la presentación de pruebas que determinen si efectivamente Venezuela, a través de ese poder ciudadano que ustedes investigaron, o desde el Ejecutivo Nacional o cualquier funcionario de alto rango en Venezuela, incurriese en la desviación en el cumplimiento de sus funciones y por ende se produzca la afectación de los derechos humanos de las personas, por ejemplo, que salieron a manifestar en el año 2017. Por eso se abre una investigación. ¿Habían oído hablar de esto, jóvenes? Entonces ese Estatuto de Roma es lo que da cuerpo normativo a esa Corte Penal Internacional, y ella solamente va a actuar en un territorio siempre que se compruebe que el aparato o el poder judicial de ese país, o la fiscalía, el Ministerio Público y por supuesto los cuerpos de investigaciones, la Fuerza Armada, y así como los cuerpos de seguridad del Estado, no estén garantizando la seguridad de la población en respuesta a aquellos posibles alteraciones o aquellas vulneraciones de los derechos humanos. ¿Eso se comprende? Sí, profe. Alondra, Fabiola, ¿quién más está por ahí? Excelente. ¿Les parece interesante? Entonces, fíjense que esto no es solamente hablar de un tratado internacional, así, por así. Estamos hablando de que esto tiene una cobertura amplísima que afecta a todas las áreas, no solamente productivas, de seguridad, a nivel político, económico, comercial, de turismo, ¿sí?, de ambiente. Cuando hablamos de esa Agenda 2030, donde Venezuela tiene un rol importante. ¿Por qué? Porque tiene que dar respuesta en el 2030 cuando se auditen los resultados que ella debe presentar ante esta comisión, ¿sí?, el compromiso firmado de ella ser parte de esa mejora sustancial de la protección de la dignidad humana, del ambiente, del trabajo, de los derechos fundamentales de los connacionales nuestros, es decir, de nuestras etnias, ¿sí?, de nuestros venezolanos todos, seamos maracuchos, seamos andinos, seamos centrales, de centro-occidentes, llaneros, orientales, o pertenezcamos a una etnia o una comunidad indígena, que yo soy una defensora a ultranza de todas las comunidades indígenas, porque yo doy una cátedra que se llama Clínicas Jurídicas, y les puedo decir, tengo 7 años dictándola y todos los días aprendo algo nuevo con respecto a la importancia de el trabajo y del respeto de esa cosmovisión, de esos hermanos ancestrales que nosotros tenemos, que son propietarios de unos territorios, ¿ok?, que ancestralmente les pertenecen, y por supuesto hay que respetar sus costumbres, sus creencias, su religión, su medicina ancestral, sus comunidades, su vestido, su cultura, su artesanía, y yo soy defensora de eso. Por eso es interesantísimo que tengamos claro el alcance de estos convenios y de estos tratados internacionales, no viéndolo desde el punto de vista, bueno, es que yo soy abogado, no, porque es que yo sé de eso más, porque es que yo estudio ambiente, no, porque es que a mí me interesa más, porque yo soy de turismo, no, porque es que yo soy de comercio internacional, no. Aquí todo el mundo tiene que estar interesado en esto, porque aquí hay tela de cortar para todos, porque cuando la gente dice, ah, bueno, comercio internacional, no es nada más aduanas, no es nada más exportación e importación, estamos hablando
de territorios marítimos, estamos hablando del territorio nuestro, de la plataforma continental, estamos hablando del espacio aéreo, estamos hablando de todo. Entonces a todos nos tiene que interesar porque este es nuestro país, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando establecemos estatutos, compromisos, esto regula las relaciones entre el Estado también y la Iglesia, ¿ok? Entre pactos, protocolos, complementos de tratados anteriores. Por ejemplo, Venezuela también tiene suscritos unos acuerdos con el Vaticano, que en este caso es la representación máxima de la Iglesia Católica, para poder entonces acceder a las solicitudes de tener esa cobertura de esa Iglesia Católica en Venezuela y por supuesto las solicitudes para elevar a santos algunas figuras de acá, monjas, padres, X, sobre todo monjas que son las que han ido elevando hacia este nivel. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Entonces, ¿qué es un convenio? ¿Qué creen ustedes que es un convenio? Por lo regular, se trata de temas que afectan de manera general, es una negociación. Cuando hablamos de negociación, ¿a qué nos referimos, muchachos? Cuando yo estoy negociando con Alondra, ese ejemplo que yo cité, que estoy negociando la producción en esos terrenos de todas esas hectáreas sembradas de maíz, ¿qué tipo de negociación se entabla entre Alondra y yo en ese momento? Miguel. Bueno, profe, yo pienso que la negociación es como un acuerdo entre que se hace en ambas partes para llegar a un fin. Correcto, y ahí vemos cuáles son los elementos que me convienen de lo que usted plantea y qué le conviene a otra parte de lo que yo planteo. Porque recordemos acá que no es, esto es los acuerdos, los tratados. Los convenios son más flexibles. Correcto, sí, porque son negociaciones directas, dependiendo de un interés entre las partes. Una negociación que queramos obtener por una importación puntual, por ejemplo, de camarón en el estado Zulia, en el lago de Maracaibo. ¿Sí? Llegué a un acuerdo comercial de venderle en los últimos 6 meses del año a Curazao tantas toneladas de mariscos y hasta allí. Una negociación, tantos miles de dólares por esta, tantos kilogramos, tantas toneladas, se llega a una negociación y ahí quedó. Eso no quiere decir que esa negociación no se pueda retomar. ¿Está claro eso? Entonces se dice que el convenio por lo regular se hace bajo una negociación de temas que afectan de manera general a los miembros de una comunidad internacional. ¿Sí? Hay un caso que ustedes los invito a que de forma particular lo investiguen, que está relacionada con la venta y ¿cómo se llama? Contrabando entre aguas, si se quiere, en Paraguaná, Venezuela, ¿sí? Allá hacia la zona de Falcón, entre Falcón y Aruba, Bonaire, con respecto a la venta de camarón. Lo más común es que tales acuerdos se resuelvan con el consentimiento de las partes. Investiguen acerca de eso. Entonces, se dice que es un escrito celebrado entonces el convenio entre estados con un grado de formalidad menor al de un tratado, ¿sí? Están comprendiendo esto, ¿verdad? Normalmente un convenio es acordado con aspectos económicos, comerciales, como acabamos de mencionar, entre los estados. Estos convenios pueden estar dados entre estados, denominando entonces un acuerdo o un convenio bilateral entre ambos países, ¿ok? Normalmente celebrado para brindar facilidades en materias comerciales. Venezuela siempre ha tenido excelente relación bilateral con Colombia, con Brasil incluso, ¿ok? Y con otros países de la región, pero sobre todo históricamente nuestra hermana República Colombiana hemos tenido intercambios comerciales a través de convenios que no ha habido mayores no ha habido mayor gravedad en ese sentido porque las negociaciones siempre se han entendido, pero en los últimos tiempos esto se ha recrudecido producto del tema político y de los temas de la seguridad.
¿okay? Es importante saber eso. Pero también existe otra forma de convenio celebrado entre más de dos estados, el cual se denomina multilateral, el cual el acuerdo tiene un carácter más normativo respecto a los aspectos contemplados dentro del derecho internacional. ¿Por qué? Porque puede ser que uno de los miembros es el que impone mayor fuerza en ese convenio que se establece, pero a nivel jurídico se basa más en normas jurídicas, lo que establecen los estados, ¿sí? Las limitaciones y los reglamenta formalmente en este sentido. Entonces, entre las fases de la celebración de estas negociaciones, se habla que para ponerse de acuerdo en el texto, en este caso en la redacción del documento a tratar, un requisito indispensable es la negociación. O sea, ¿a qué acuerdo llegamos para negociar? Si es un acuerdo económico, ¿a qué llegamos? ¿Cuántas toneladas o cuántos buques de petróleo o de coque? ¿Qué pasó ahí en el caso anterior? Que Venezuela, producto de la falta de planificación, en el caso del complejo geogénico de José, ¿lo vieron así? Que producto de la falta de planificación en el mantenimiento de la banda que transportaba el producto, que era un desecho de los hidrocarburos, llegó un momento que perdió la licitación. Eso fue lo que pasó allí. Hubo una pérdida en la licitación porque Venezuela no pudo cumplir con los tiempos de entrega y en consecuencia esto, por supuesto, le ocasionó pérdidas multimillonarias y la acumulación de entonces esas toneladas métricas de hasta 60 metros de acumulación de producto, que lo que está conllevando es a la contaminación del ambiente, a las aguas residuales y a los problemas de salud pública del entorno que se desenvuelve en las cercanías de esa empresa en Píritu, estado Anzoátegui. ¿Eso se comprendió? ¿Eso está claro? Entonces, Sí, profe. excelente. Entonces, en el derecho español, un ejemplo dice: el inicio del tratado corresponde, por ejemplo, en el caso de España, el gobierno de la nación, ni las Cortes Generales ni las comunidades autónomas pueden forzar un tratado, pero pueden incitar al gobierno para que lo haga. ¿Por qué aquí pasa esto? Porque ahí hay una monarquía y todo debe pasar por las manos del rey, indistintamente de que exista un gobierno, el que pone la última palabra en todo es el rey. Entonces, la competencia es del gobierno, pero según la Constitución, el gobierno es el rey con la autorización de las Cortes. Es decir, si el rey dice que no, no se hace indistintamente que el gobierno lo haya aprobado. Esto es importante saber. Es quien manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente. Las comunidades autónomas pueden solicitar la apertura de negociaciones, pero la decisión final sobre la conveniencia de un tratado recae en el Estado. Él es el que le lleva al rey y le dice: mire, esto es conveniente, y el rey, bueno, da el consentimiento o no. La fase de negociación es una fase muy larga que puede llegar a durar incluso un periodo de 10 años, lo que les decía anteriormente. Realizar un texto definitivo que satisfaga a las partes. Durante esta fase deben determinarse el objeto, el contenido de ese tratado, es decir, cuál es la finalidad de ese tratado internacional, qué va a contener ese texto del contrato, que puede tener no sé cuántas páginas, ok, es muy amplio el desarrollo de ese texto, también la redacción del mismo y sobre todo en los tratados entre estados que hablen lenguas diferentes. ¿Por qué? Porque tiene que haber un traductor confiable que garantice que lo que se está colocando allí es lo que realmente se está postulando. Otra fase es la adopción del texto de un tratado, que es en ese caso se hace una conferencia internacional que se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes, votantes, a menos que los estados decidan por igual, en un caso la mayoría, aplicar una regla diferente. En esta adopción, tras esta fase, se pasa a la adopción del texto, es decir, una vez que se produce la redacción, en esta fase se evalúa que se dice adopta y se le da consentimiento
a que todos los participantes se pongan de acuerdo en la redacción definitiva, todos lo leen, todos los estados parte. Anteriormente era necesario el voto favorable de todos los estados negociadores. Esto sigue vigente en los tratados bilaterales. Con la proliferación de los tratados internacionales multilaterales se pasó a un sistema de mayoría. Esto lo dice el artículo 9 de la Convención de Viena, se repite nuevamente esto, del año 69. Este artículo establece la práctica general del voto favorable y unánime, pero se trata de una práctica residual. Mayoritariamente se aplica su punto segundo, que establece que la adopción del texto se hará por mayoría de los 2/3 de los estados presentes y votantes, a no ser que los estados decidan que no se va a poder realizar. Es decir, si un estado o varios dicen que el texto como tal en la redacción que viene siendo el contrato que se está redactando de la parte no cumple con los parámetros establecidos para esa redacción o existe una duda razonable, no la firman. Es delicadísimo. En cuanto a la autenticación, es la siguiente fase. De acuerdo a esto se fija de manera solemne, es un acto solemne, ¿ok? Inalterable del tratado. Según el artículo 10 de esta Convención de Viena del 69, la autenticación se hará de modo previsto por la Convención o por otro acuerdo de los estados. En general se utiliza la firma de acuerdo del quórum o el referéndum que se haga, la firma o la rúbrica. Esto no obliga a cumplir con el tratado, ¿ok? En países como España, la autenticación se produce por la firma del rey. Fíjense ustedes, si él no firma o no coloca su sello, ahí no pasa nada. Entonces, el artículo 10 de la Convención de Viena del 69 habla de la autenticación mediante el procedimiento que se prescribe en él o que convenga a los estados que hayan participado en su elaboración. Y la parte B dice, a falta de tal procedimiento mediante la firma, ad referendo o la rúbrica puesta por los representantes de estos estados en el texto tratado o en el acta final de la conferencia en la que figura el texto. Es decir, todos deben estar de acuerdo, indistintamente de la lengua, si hay una traducción correcta, con respecto al contenido de ese texto o de ese contrato. En cuanto a la prestación de consentimiento, es la fase final, es la prestación donde los estados participantes deciden si quieren ser parte o no del tratado, se aceptan o se van a someter al tratado y los que no aceptan no quedan obligados. En la práctica, esta prestación del consentimiento se realiza bien de forma solemne en un acto donde participan los países que están interesados en el tratado o de forma simplificada. Esta vía, la vía solemne, se utiliza en los casos en los que, debido a la importancia de la materia que se exige solemnidad en la forma de prestación del consentimiento, esta solemnidad se exige a través de la ratificación, es decir, estos países miembros ratifican que están de acuerdo con la celebración una vez ya leído ese texto, ese contrato. El significado de este término ha ido evolucionando. Tradicionalmente era un acto del soberano confirmando el tratado celebrado por un mandatario o representante del soberano. Podía ser no necesariamente, acá por ejemplo en el caso de Venezuela se utilizaba la figura del canciller. No sé si ustedes recuerdan que la figura anterior la representaba el señor Nicolás Maduro antes de llegar a manejar la presidencia de la República. Él era el canciller de la República cuando estaba Hugo Rafael Chávez Frías. Y de forma simplificada, los acuerdos agreement o notas reversales son aquellos acuerdos internacionales cuyo proceso de conclusión incluye solamente una etapa de la negociación y la firma, materializándose comúnmente en varios instrumentos. Es decir, mientras que se celebra ese acuerdo, ese tratado, yo puedo llegar a un acuerdo o un convenio. ¿Cuál? Por ejemplo, un tratado de libre comercio celebrado con Estados Unidos, pero no lo firmamos, lo firmamos solamente por el inicio de un acuerdo en particular. Por ejemplo, ahorita Venezuela está permitiendo que todo lo que es las riquezas en lingotes de oro estaban en Inglaterra y van a pasar a la custodia de Estados Unidos, y dependiendo del valor que ésta tenga van a ir suministrándole a Venezuela una alícuota para ir atendiendo asuntos. Eso queda en un acta, ¿ok? ¿Han oído hablar de eso? No, profe. Ok.
En cuanto a la competencia, las organizaciones internacionales también tienen capacidad para celebrar tratados internacionales, se rigen por normas de la Convención de Viena ratificada en el 86, es decir, desde el 69 al 86 hubo una actualización, pero esta capacidad depende de lo establecido en sus cartas fundacionales o en algunos estatutos. Por lo tanto, un país que quiera exportar necesita la suficiente preparación y la competencia para hacer ese tratado. En el caso venezolano, para poder exportar el crudo pesado nuestro, tuvo que haber suscrito unos tratados y tener la competencia para responder al tratamiento que se le daba a ese crudo en su momento, con mano de obra calificada, ¿sí? Nuestra PDVSA en su momento contó con mano de obra de primer nivel, ingenieros en petroquímica, tecnólogos, expertos en todo lo que es la tecnología del manejo de la producción de petróleo para crudos pesados, porque el petróleo nuestro es pesado. Entonces, Venezuela tenía que garantizar contar con esa mano de obra calificada, con esa tecnología o de ese conocimiento técnico para poder firmar esto. Gracias a Dios en su momento así fue. Tienen competencia los representantes de los estados con plenos poderes, esto lo indica el artículo 7 de la Convención de Viena del 69. Sin embargo, hay determinados cargos estatales que tienen facultades para celebrar todos estos actos sin que sea necesario que tenga un poder del Estado, específicamente un derecho internacional que le confiere facultades en virtud de sus funciones. ¿Cuáles serían estos funcionarios? Aquí dice un jefe de gobierno, un canciller, un ministro de Asuntos Exteriores, ¿sí? Embajadores. Venezuela en su momento ha tenido embajadores que nos representan dependiendo de las relaciones que se entablen entre los estados, ha tenido sus embajadas. En este momento no tenemos embajadas en República Dominicana, no tenemos embajada ni consulado en Chile. Ahorita se están retomando nuevamente las relaciones consulares, y en Estados Unidos tampoco, sino teníamos un consulado en Miami y quedó eliminado también. Entonces hay que ver que ya eso se va a ir retomando producto de que se retomaron las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela una vez que retorna, ¿cómo se llama? La embajada norteamericana al territorio nacional. Es un paso importante. Entonces también tienen determinadas competencias en negociación y adopción estos representantes o funcionarios o altos funcionarios de misiones diplomáticas como embajadores, ministros de asuntos exteriores, jefes de estados, de gobiernos, en fin. Previo a la resolución y la autorización específica, lo que es la práctica resolutiva se llama extensión de plenos poderes para la firma, es decir, ellos gozan de una autorización del Poder Ejecutivo para poder, a través del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que le autoriza si en efecto esa persona cumple con los protocolos que hablamos anteriormente, su ética, su formación profesional, la trayectoria, el conocimiento del país a donde va a ser enviado y de las materias que va a tratar, entonces se le confiere como un poder para que él pueda actuar en nombre de la República en esos países. En cuanto a cómo se llevaría a cabo la nulidad de estos tratados internacionales, ya hablando de derecho internacional, el artículo 48 de la Convención de Viena indica, por ejemplo, el error como causa de nulidad de un tratado, el error en la redacción, en la traducción del texto que hablamos hace rato, del contrato. Un Estado podrá alegar un error en un tratado, por ejemplo, un vicio de su consentimiento, es decir, que llegaron a un acuerdo de consentimiento, pero lo que está plasmado finalmente en el texto no se corresponde al acuerdo que se llegó. En este caso se refiere a un hecho o una situación cuya existencia diera por supuesta que ese Estado en el momento de la celebración del tratado constituye una base esencial que puede afectar esa relación o ese tratado como tal, de ese consentimiento para obligarse dentro del contrato. Sin embargo, si el Estado contribuye al error con su conducta, es decir, dice, vamos a enmendarlo porque hubo un error de redacción o de tipeo, no hubo una mala intención, simplemente la persona tradujo lo que no era, entonces hay una voluntad de corregirla o de subsanarla,
entonces se tomará ese error como algo subsanable y se aplicará el artículo 79 de esa convención sobre la corrección de ese error en texto y se lleva una copia certificada conforme a los tratados, como una nota marginal, como se dice acá, ¿sí? Obviamente a otra instancia. También señalan que la corrupción del representante sucede cuando se corresponde directa o indirectamente al representante del Estado, por ejemplo. Si se llega a comprobar que el funcionario está vinculado con un tema de corrupción, obviamente que no va a producirse la consecución del tratado. El Estado afectado podrá alegar su corrupción como vicio de su consentimiento y por lo tanto será una causa de nulidad del tratado. Fíjense lo delicado de esto, ¿no? Por lo que otra causa de nulidad consiste en la coacción sobre el representante del Estado, es decir, que existan amenazas comprobadas acerca de que esta persona fue coaccionada, amenazada o amedrentada para que firmara el tratado por conveniencia del otro Estado. Fíjense usted que puede pasar, ¿no? También existe la coacción sobre el Estado por amenaza, sobre la obligación del uso de la fuerza como causa de nulidad. Los convenios suscritos por Venezuela, últimamente vamos a hablar acerca del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es importante a través de la OMPI, convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de los mismos, Convención de Roma, sobre la protección de los artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, tratados de Marrakech, perdón, siempre digo mal esto, para facilitar el acceso a las obras publicadas por personas con discapacidades visuales, ¿sí? Personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Hay otro acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional de fonogramas, como lo dije, convenios que establecen a nivel de la propiedad intelectual. Esto es importantísimo porque aquí estamos hablando no solamente de obras literarias, sino también de programas de computación, de software. Estamos hablando de propiedades intelectuales, de firmas, de marcas, ¿ok? Todo esto, hay un trabajo bien adelantado de Venezuela y es importante. El arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas es importante porque, por ejemplo, si yo soy productora de una marca y quiero exportarla, yo debo estar suscrita a través del arreglo Niza para poder preservar ese diseño o mi propiedad intelectual desde el diseño de mi marca. Alianzas internacionales como el ALBA, lo conocemos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es una organización regional con integración latinoamericana, caribeña, enfocada en la solidaridad, complementariedad y la cooperación. Fue fundada en el 2004 por Venezuela y Cuba y actúa como alternativa al libre comercio tradicional, promoviendo la justicia social y el desarrollo económico conjunto. Tiene por objetivo contrarrestar al área de libre comercio de las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos, incorporando en el 2006, enfocado al intercambio justo, la nacionalización de recursos naturales. Tenemos allí como participantes o integrantes a Nicaragua, Cuba, Bolivia, Dominica, Antigua Barbuda, San Vicente, las Granadinas, San Cristóbal, Santa Lucía, Granada, y cuenta con un Banco del ALBA creado en el 2008 para financiar proyectos de desarrollo. En cuanto al Mercosur, que hemos hablado desde un principio de este mercado común del sur, es un bloque económico y político integrado en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Bolivia en proceso de incorporación plena, fundada en el año 91 para promover el libre comercio y la integración regional, es decir, entre estos países y Venezuela. Recientemente ha firmado un hito histórico, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, es un paso agigantado y esto se produjo en enero de este año, del 2026, tras 25 años de negociaciones, creando una zona económica de más de 700 millones de personas. Ya dijimos quiénes son los integrantes.
Fue firmado en el año 2026 este acuerdo, pero Venezuela en la actualidad no forma parte del Mercosur por un problema con la conducta política del anterior presidente nuestro, que era el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Bien, también existe el Grupo de los Tres, que fue un acuerdo de libre comercio entre México, Colombia y Venezuela, firmado en el 94 y vigente hasta el 2006, que buscaba impulsar la integración económica, reducir aranceles y fomentar inversión. Venezuela se retiró en noviembre del año 2006 argumentando diferencias políticas para unirse a Mercosur, pero tampoco se quedó en el Mercosur. Entonces, además de la reducción arancelaria progresiva durante 10 años, el acuerdo incluía temas de propiedad intelectual, que eso lo acabamos de mencionar, que es sumamente importante. Incluye temas de propiedad de servicios, inversiones, compras, así como otras relaciones gubernamentales. Y Venezuela sale porque en ese entonces el presidente anunció la retirada de Venezuela para salvaguardar intereses nacionales y por diferencias con los socios, ¿ok? Hubo pugnas de diferencias políticas, formalizándose su salida en noviembre del 2006. Tras la salida de Venezuela, el grupo continuó solo con México y Colombia, derivando posteriormente en esta Alianza del Pacífico. Venezuela mantiene diversas alianzas comerciales enfocadas en la diversificación y exportación de cooperación política, destacando los lazos con China, Rusia, Irán, Cuba y Vietnam. Esto hasta hace poco, porque entonces ya con el proceso político de la intervención que tuvo Venezuela en el 3 de enero de este año, todo esto ha ido dando un giro significativo como hito histórico, siendo Venezuela el primer país de Latinoamérica y del Caribe a la cual se le producía una intervención de este tipo, ¿no? Donde fue extraído el presidente con su esposa. Y bueno, por supuesto, estas alianzas quedan prácticamente fracturadas en virtud de esta intervención. También podemos mencionar que uno de los aspectos que afectó flagrantemente esta intervención fue el secuestro, si se quiere, o el saqueo que estaba presentando el arco minero del Orinoco, con la intervención de muchas empresas, más de 150 empresas privadas, que hay denuncias incluso en ese sentido porque no se corresponden a la realidad. Había una macroexplotación minera de fundamentos, bueno, increíbles, que prácticamente ha producido un ecocidio y una muerte sistemática de nuestras comunidades indígenas. Han retornado muchas enfermedades, hay violaciones de los derechos humanos y de paso existía, porque ya estos cuerpos aparentemente terroristas ya no están allí, o de guerrillas como era el Hezbollah, el ELN, la FARC, estaban presentes allí, grupos paramilitares, en esta super explotación minera donde las etnias sufrían porque no podían permanecer en las zonas aledañas porque, en primer lugar, nuestros... ok, ya va. Voy a culminar aquí.